Ya se juega ahí fútbol, hay alegría, bienvenidos al tren de las emociones. Estamos en vivo por las pantallas de Tigo Sports para Rubio Ñu ante Resistencia, la moda del fondo. Jiménez encarando al frente, limpia camino, va bien Jiménez, tocó para Villagra, está el primero. ¡Villagra! ¡Gol! ¡Gol! Gol del capitán, gol del goleador, César Villagra, empuja, impulsa, desata la fiesta en la Arboleda, recibió, controló, orientó, giró muy bien para definir a Piacere frente al portero, gran acción individual de Juan José Jiménez, rompiendo con la diagonal, acumulando gente y soltando el pasatiempo. Rubio Ñu jugaba bastante mejor el partido, iba Jiménez, tocó para Denis, va Mereles, Mereles rompió para adentro, Mereles, insiste Mereles, subió hasta allí, pero Benítez le marcó límites igual, va con el soporte Rubio Ñu con Mansur que viene, enganchó, limpió, Mansur jugó para el medio, la puede sacar Vera, duda la defensa, está Ramos, ¡gol! ¡Gol! De Rubio Ñu, Mariano Ramos definió, le rompió el arco, el portero le dio a quemarropa después de que la defensa de Resistencia haya navegado las turbulentas aguas del mar de la duda. Metió con todo gente en ofensiva, Rubio Ñu, una superpoblación, tremendas con ambición, así está jugando el partido, fue al frente, desbordó por derecha con calidad, con calma, Mansur la metió por el medio. Toca y va, mete Jiménez, enganchó Jiménez, levantó muy bien. Mereles para el tercero, Mereles mano a mano, Mereles por arriba, ¡gol! ¡Golazo! De Rubio Ñu, Berlis Mereles, picando a tiempo, poniendo el cuerpo, alcanzando la compostura necesaria para regalarnos una definición de calidad, de jerarquía. Tremendo pase, tremendo protagonismo en la creación ofensiva de Juan José Jiménez. Rubio Ñu no solamente gana, también gusta y además golea en su feudo. El campeón se impone por 3-0. Gran definición de Mereles, Rubio Ñu 3. Resistencia 0. Muy buena la definición, como bien apuntabas, y otro pelotazo que termina metiendo Juanjo Jiménez. Muy participativo en cuanto a lo creativo. Resistencia que estaba buscando la posibilidad de llegar a la reacción, de llegar al descuento. Termina dejando espacios. Le viene un buen clásico y va Mereles por el cuarto. Cambió de lado, recibió Juanjo. Hace el tuyo, Jiménez, mira el arco. Enganchó, escapó, Jiménez le dio. ¡Gol! ¡Gol! Juan José Jiménez, qué partido está haciendo, partido de superestrella, la capital del desequilibrio. Juan José Jiménez rompió por punta derecha, quebró cinturas, definió con la de palo, remate cruzado por bajo el palo derecho. Rubio Ñu es un aluvión, es mucho con demasiado para Resistencia. Mereles dio el pase, Jiménez definió, combinación recientemente efectiva. 4 para Rubio Ñu, 0 para Resistencia. Lo persigue en la marca Villasanti, al mano a mano, va Romero encarando como siempre, Romero por afuera, escapó, falta, infracción penal. Penal para Resistencia. Indomable Romero, lo mejor del conjunto del Bajo. Lo volvió a dejar atrás. Lo volvió a dejar tendido a Johnny Villasanti. En la caída se estiró, cometió infracción. Penal para Resistencia. No dudó el árbitro. Tenía una buena visual también Fabio Villalba, hay que decirlo. Y vean ustedes acá lo que estaba apuntando Chochi precisamente, de que es un jugador difícil de tratar. Le pega a Vera a 12 metros del grito más apasionante de todos. Va Rodrigo Vera con la derecha, le pega el capitán Vera, tiró, tapó Tulio, va la segunda Tulio, tapó de vuelta. Tulio Schwartz, se enardece el público y lo celebra con su gente. Tulio por 2, principalmente en el penal, clave para que siga el 0 en su valla. Y ahora te pregunto, Chochi, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos? Porque hace un rato decíamos, tremendo lo de Juanjo Jiménez, que viene desbordando, que viene participando con gol, con asistencia, con todo lo que quieras. También lo de Meireles. Ariel Benítez de derecha se va cerrando. El tiro cerca del fondo. Álvarez quedó suelta. Va bien Romero y el centro. Santa Johnny Villasantino. Rebote para Ariel. Ahora Matías Medina. Arremete con toda la defensa. Sin embargo, carga Colmán. Control para adentro. Le pegó. ¡Mira! ¡Gol! ¡Gol! Resistencia, Rodrigo Vera y la volea precisa y preciosa de derecha, centro de Colmán, el pechazo de Ariel Benítez, encontrando el balón en el corazón del área para arrojarle a la zona de Vera, y un remate preciso, certero, abajo al palo izquierdo, imposible para Tulio, le permite Resistencia, la orienta primero, saca después simplemente el portero. Ingresado para esta etapa final, Celso Duarte es el final. No queda lugar para más que una gran fiesta que se desata ahora. Rubio Ñu, el campeón, batió por 4-1 a Resistencia. Recibirá su trofeo, su título con honores. Después de una gran exhibición deportiva, el equipo albiverde estará en la primera división el año que viene y va marcando sus huellas, sus pisadas con rumbo a ello. Con firmeza ganó Rubio Ñu por 4-1. Debe haber cumplido. Y este partido terminó siendo también un reflejo un poco de lo que ha sido toda esta temporada. Primeramente, buenas noches. Nada, toca agradecerle a Dios por todo esto. Y nada, contento con el equipo, muy feliz por todo. Y agradecido, como te digo, agradecido con el equipo y por el esfuerzo que hicieron hoy. ¿Por qué Rubio Ñu consiguió el ascenso? ¿Por qué fue campeón? Nada, creo que desde el primer momento nos esforzamos, nunca bajamos los brazos, peleamos hasta lo último y nada. En este partido, ya con todo lo logrado, digo bien, no bajaron esa intensidad. En ese primer tiempo se vinieron los 4 goles, uno fue tuyo, también estuviste asistiendo, o sea, se nota ese rendimiento del equipo. Sabíamos que esto era importante para nosotros también ganar, para hacerlo lindo este festejo también y para irnos contentos en nuestra casa. En lo personal, ¿cómo te sentís con esto que lograron, con tu participación, tu protagonismo, tu juego? Nada, primeramente agradecerle a Dios por este momento que estoy viviendo. Nada, estoy dando todo de mí para el equipo para ganar cada partido y nada. Contento con el equipo siempre. Víctor Bejarano y el señor José Dolores Ríos, los hombres quienes hicieron posible esta consagración del equipo albiverde en esta división intermedia en su temporada 2025. Y tras la entrega de medallas, convocamos al vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el señor Javier Díaz de Vivar, para hacer entrega del trofeo de campeón al equipo de Rubio Ñu, que luego de 8 años volverá a la división de honor del fútbol paraguayo. ¡Salud, campeones! Allí está el momento, cubre el levantamiento de la copa, el momento definitivo, tan esperado, tan buscado, tan anhelado, con estos nombres que van a quedar en la historia del Club Rubio Ñu como los promotores de un ascenso, los que ostentan este título de la Intermedia 2025 y seguramente con la esperanza, con la confianza de ser parte del ciclo Primera División 2026. Queda una fecha de Intermedia, pero Rubio Ñu ya hizo todo lo necesario, no solamente para ascender, sino para ser campeón y también recibir su máximo premio en este día que será memorable para estos jugadores y directivos del club. 11º título para Rubio Ñu en la historia dentro del ascenso paraguayo. 1926
1941, 1954, 61, 63, 72, 2008 y 2025. Si hablamos de la intermedia, en la tercera también ganó campeonatos. 1941, 42 y en el 2005 el equipo más ganador del ascenso paraguayo estará en primera división en el 2026. Ese es Rubio Ñu.